la pantalla para que los veamos todos. Pero quisiera antes que nada decir que le damos gracias a Dios de que al fin ya se pudo reunir Joaquín, se pudo unir, estaba teniendo dificultades para entrar. Y también a Norma, bienvenida Norma, ya te extrañábamos. Vamos a tener reunión también los martes, como ya escuchaste, y jueves a las 7, ojalá te puedas unir Norma. Y Dios quiera que también tengamos a la hermana Silvia entre nosotros y a los que pueden, alguien como Raimundo, que también estamos extrañando. Y a la gente que nos ve por Facebook, quisiéramos invitarla que si quisiera unirse a los cultos, porque la gente de Facebook no ve todo el culto, no ve lo que ponemos en pantalla, y si quisieran tener en pantalla los textos que vamos poniendo para todos los que sí estamos en la reunión, la gente de Facebook que quisiera ver todo eso nos debe enviar su teléfono, sus datos para integrarlos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es ir viendo los textos que vamos a recorrer hoy, y quisiera que tuviéramos en mente algo. ¿Qué pasaría al hablar de la resurrección? Porque hoy celebramos la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué pasaría si hoy a las 3 de la tarde alguien nos dijera: el coronavirus llegó a su fin? ¿Qué pasaría si hoy si alguien trajera una noticia y nos dijera: el coronavirus ha terminado, queremos reportar que incluso la gente que estaba por entrar en fase terminal ha sanado, y que ya no hay nadie enfermo, ya no hay ninguna persona en hospitales? ¿Qué pasaría si alguien nos trajera una noticia así? Yo anticipo que en todo el mundo habría fiesta, en todo el mundo habría tanta alegría, tanta dicha. Me quiero imaginar a poblaciones, a multitudes llorando de alegría, de gratitud, algunos tocando música, algunos celebrando, algunos con su copa de vino, como algunos lo hacen, bailes. Sería toda una fiesta. Esto nos diría cómo cambia un escenario cuando se está en depresión, en tristeza, en angustia, en quebranto, llorando por la posible muerte de un familiar, de un amado. Y eso nos dice cómo cambia un escenario de la muerte a la vida. Y lo digo porque cuando nosotros pensamos en la resurrección, no siempre medimos el impacto que la resurrección tuvo en el mundo, el impacto que la resurrección tuvo cuando vemos qué fue lo que sucedió en el mundo cristiano. Y por eso quisiera que viéramos algunos textos de la Escritura, para empezar con el que tenemos en pantalla, que dice: aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Imagínense que van a pie, son 11 kilómetros. Teníamos transporte como burro y caballo, carretas, pero aquí van a pie. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Quisiera que estén conscientes de esto. Jesús va caminando al lado de ellos. Y al ir caminando al lado de ellos, ni aún así están reconociendo que es Jesús el que va con ellos. Alguien podría decir: es que estaban tristes, estaban realmente preocupados, realmente estaban en angustia, estaban en conflicto, y el estrés les impedía reconocerlo. Pero quisiera que pensáramos más todavía.
Entonces, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y ahora aquí pueden ver su estado de ánimo. Y uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: ¿eres el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe qué ha pasado allí en estos días? Uno ve la extrañeza en la pregunta que le hace a Jesús. Y Jesús le regresa la pregunta: ¿qué ha pasado? Le contestan: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Si nosotros nos preguntamos aquí quién es Jesús, este Jesús que ellos no están identificando y no están conociendo, después ellos mismos dan una referencia y una descripción de quién es Jesús. Primero dicen que era profeta, y como profeta tenía dos cosas que lo distinguían: era poderoso en hechos y poderoso en palabras. Pero quisiera agregar algo con respecto al concepto de profeta, porque si hablamos de profeta, no es un profeta cualquiera. El pueblo de Israel esperaba un profeta especial. Moisés les había dicho que un profeta como él sería levantado por Dios ante el pueblo y que a él deberían seguirlo. Dios le dio ese mandamiento, esa promesa y esa profecía al pueblo de Israel. Era un profeta especial. De hecho, cuando a Juan el Bautista le preguntan: ¿eres tú el profeta? Y se refieren a ese profeta, no a cualquiera. Este profeta que describen ellos era poderoso en hechos, porque ningún profeta antes de Jesús hizo lo que Jesús hizo: sanar de manera masiva. También, además de sanar de manera masiva, ir compartiendo una palabra que tenía un poder que pocos realmente habían tenido, una autoridad y un poder que pocos manifestaron de una manera conjunta y global. Como profeta también además traía una autoridad al enseñar que quebraba todos los paradigmas de toda una escuela de rabinos. Pero además viene diciendo cosas más fuertes, más inesperadas, como que él mismo era Dios y él era el Mesías, él era el siervo prometido por Isaías, y todo esto era algo realmente inusual. Poderoso en hechos y palabras van de la mano. Cuando nosotros vemos la manera de pensar judía, una palabra también es igual a un acto. Entonces, este profeta es único, es especial, es diferente. Pero también lo siguen describiendo. ¿Quién es este hombre? Era profeta y también fue un hombre entregado a muerte de crucifixión. Y fue entregado a muerte de crucifixión por dos grupos: por los líderes religiosos y por los líderes políticos. Cuando hablamos de líderes religiosos y líderes políticos, estamos diciendo que aquí la gente en realidad lo que tiene es que se confabuló para que este Jesús fuera crucificado. Cuando hablamos de que fue entregado por ellos, estamos hablando de que era un peligro, era algo latente, era peligroso lo que estaba sucediendo. Y también además lo que están diciendo, que mientras van caminando el mismo acontecimiento, el mismo suceso, nos dice que Jesús no es reconocido por ellos. Pero ¿por qué no era reconocido por los discípulos? Quisiera que lo viéramos así. En el siguiente pasaje que tenemos aquí, dice: nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. La narrativa textual es interesante porque ellos tenían una esperanza, pero ya hace 3 días de eso, el pero quiebra la esperanza, quiebra la secuencia de lo que ellos tenían en expectativa. Y dice: aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado
pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres les habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Aquí son los hombres los que dicen que no vieron a Jesús, las mujeres sí. Entonces Jesús les dijo, van caminando, y les dice: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. ¿Qué tenemos en esto que nos presentan aquí? Nos presentan que en la resurrección de Jesús cambian paradigmas, porque tenemos aquí una expectativa frustrada. Teníamos la esperanza de que, dicen ellos, y también tenemos sus paradigmas no solo frustrados, sino rebasados. Y también cómo sus paradigmas son redirigidos, porque Jesús les explica ahora todo lo que está pasando. En primer lugar, la expectativa frustrada. Teníamos la esperanza de que Él traería, dicen, había de libertar a Israel. Esta expectativa frustrada era para ellos la expectativa de un estado de bienestar, búsqueda de la política todavía hoy, como ideal, el estado de bienestar no como realidad. El bienestar, concebida como una sociedad sin conflictos, pacífica, de abundancia, con problemas de salud resueltos, con trabajo suficiente, donde todo el mundo tiene una casa, tiene la pensión cuando uno esté viejo, cuando también haya servicios de salud a la mano, sin angustias por carencias de ninguna clase, con una familia con todas sus necesidades suplidas. Un estado de bienestar así descrito era el que ellos deseaban. Además, el Mesías traería, de acuerdo con las expectativas de los discípulos, un posicionamiento de Israel sobre todas las naciones. Todos los imperios caerían bajo el dominio del Mesías y ellos, los judíos, serían grandes, poderosos, temidos, admirados y envidiados. El poder, visto así como lo presentan ellos, es un Dios adorado por los judíos, sin saberlo, incluso por los discípulos. El poder es un Dios adorado por judíos y sin saberlo incluso por los discípulos. Hoy día, algunos seguidores de Jesús quieren lo mismo, quieren ver una religión dominando sobre todas las demás y que su religión domine, sea admirada y los religiosos cristianos sean incluso envidiados. Esta será una expectativa rebasada, frustrada, porque el reino del Mesías no es nada de eso. Y vamos a verlo en el mismo texto, porque cuando hablamos de paradigmas rebasados, dicen ellos, algunas de las mujeres, ¿de qué están hablando? El testimonio de la realidad. Jesús vive, es lo que dicen las mujeres. Jesús vive, ya no está entre los muertos. Jesús vive, rebasó sus paradigmas, fueron dejados atrás. Por siglos los judíos edificaron un modelo del reinado del Mesías. Su imaginario es visible en sus leyendas, en sus mitos, construidos a partir de las obras de Dios en uno de sus reyes, en David, a quien Dios le prometió que ninguno de sus enemigos le ganaría una sola batalla a David. Lo digo de otro modo, Dios le prometió a David que David sometería a todos los reyes que le hicieran guerra, a todos. Y David ganó todas sus guerras, todas sus batallas. Ningún rey, por más poderoso que fuera, lo derrotó jamás. Así vemos un paradigma formado en el imaginario judío para comprender cómo construyeron la imagen de un rey, una nación y una población. Y hoy día muchos judíos y religiosos cristianos siguen con los mismos mitos,
de que este Israel se gobernará sobre todas las naciones. Pero repito, lo dicho por las mujeres, su testimonio, el testimonio de la realidad. Jesús vive, rebasó sus paradigmas. Incluso estos discípulos que van caminando rumbo a Emaús junto al Señor Jesús confiesan sentir miedo, susto ante esa realidad desconocida, ajena a su realidad. ¿Cuál es esa realidad desconocida? Jesús vive. Jesús fue levantado de los muertos. Pero luego seguimos como los paradigmas de estos judíos son redirigidos. Dice la escritura aquí que se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. ¿Qué dicen las escrituras? Esta palabra, esta pregunta a mí me gusta mucho. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen? Y cuando yo digo la pregunta me viene a la mente Berea. En el libro de los Hechos, Berea es una comunidad descrita como compuesta por personas interesadas en saber si lo que los apóstoles les compartían tenía sustento en la escritura. Si lo vemos para la realidad de nosotros hoy, cuando uno es enseñado por otros de la Biblia, este debe ser un principio. ¿Qué dice la Biblia? Si lo que enseñas está en la Biblia y está bien interpretado, podremos dar pie a creerlo, y con el tiempo, en oración y con estudio constante, podemos verificar la verdad bíblica. Los apóstoles recibieron del Señor Jesús, mientras van en camino, toda una enseñanza bíblica de todo lo que Jesús les explicó, todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, todas dice. En el texto griego, cuando dice que les explicó, se usa un verbo muy usado entre los que estudian la Biblia. El verbo que usa es diermeneusen, conocido por los estudiantes de la Biblia como hermenéutica, explicación y aplicación de la Biblia a la vida. Jesús les explica y les dice además cómo se aplica la Biblia. Así, explicándoles, los apóstoles son redirigidos para creer en lo enseñado y revelado por la Biblia, y de esa manera son sacados de sus paradigmas y todo es redirigido hacia otra meta. También tenemos aquí que al llegar al pueblo donde se dirigían, voy a cambiar el pasaje, dice que al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Vean cómo aquí Jesús ya les dio todo un estudio bíblico y él simula que sigue su camino y ellos se quedan en una pausa. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, como nosotros que hemos celebrado la cena del Señor hoy, y habiendo dado gracias lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Aquí hay una revelación divina obvia. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros. Y ahora, estando allí, los compañeros les dicen a ellos, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. ¿Qué tenemos en este contexto del testimonio de la resurrección? Ahora se testifican entre los hermanos. Cuando se testifican entre ellos, ahora tenemos algo que es bien importante. Van a testificarles a los que se quedaron en Jerusalén que el Señor realmente vive. Pero cuando llegan, reciben ellos mismos el testimonio, Jesús vive. ¿Cuál es la importancia de testificar de la resurrección entre nosotros?
son varias cosas. Una de ellas, nos edificamos. Una más, la comunidad se fortalece. Una más, se consuela. El Señor Jesús prometió estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, cuando había resucitado, cuando ya estaba levantado de la muerte. Y esa promesa la ha continuado todos los días por siglos, ya más de 2000 años. También reconocer que Jesús vive, que Él se levantó de los muertos, lleva a la adoración. Esto es algo tremendo, porque si vamos a adorar a un Jesús que vive, esto es muy fuerte, es algo difícil de creer, imposible de creer. Si una persona me dijera como hombre, yo soy Dios, ni loco lo creería. Pero Jesús ha sido levantado de los muertos, predicó la verdad, siempre dijo la verdad, siempre fue un hombre íntegro, jamás pecó, y eso no es posible tampoco de ningún hombre, a menos que este hombre sea perfecto y sea Dios. Por esa razón, creer que Jesús vive y motivarnos y testificar de la resurrección entre nosotros nos lleva a adorarlo. Jesús es Dios, es el Eterno, Jesús es Jehová, literalmente lo podemos decir, es Jehová. En quinto lugar, cuando nos testificamos entre unos a otros, esto nos lleva a la victoria sobre los ambientes, porque esto nos dice que cuando nosotros vemos a los discípulos abatidos porque el Señor Jesús fue crucificado y ha sido sepultado y nadie ha visto que Él esté vivo, van como estos dos que se van alejando de la comunidad, van tristes, van apesadumbrados, van en depresión. Y si a alguien le consta que es vivir en depresión, pues habría nada más que asomarse en estos tiempos a algunas casas en el interior, cuando la gente está abatida porque está rondando la muerte, porque está rondando la fatalidad, porque no se ve a futuro más que noticias negativas sobre una economía mundial que se va a venir abajo, y ahora ven la economía en chino, porque dicen que los chinos van a gobernar y que se es la nueva ruta de la seda, y todo eso está fuerte. Entonces, ¿qué podemos ver a futuro? Pesimismo. Cuando hablamos de pesimismo, quisiera que pensemos en los discípulos. A su maestro le fue quitada la vida. Su maestro ha sido sepultado. Las expectativas que tenían se vinieron abajo. Pero ¿qué hace? La resurrección conduce a la victoria sobre cualquier ambiente. Y esto nos dice, nada someterá a la iglesia. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y está hablando de una iglesia combativa, que está combatiendo contra la muerte porque lleva vida. Y ese mensaje de la vida hoy es el mensaje de la resurrección. Cuando vemos que nada someterá a la iglesia, entonces todo cambia de ruta. De ser una comunidad abatida, se levanta y conquista al mundo con su mensaje, extiende la adoración a Cristo en ambientes hostiles y enemigos, conquista el corazón y el amor de quienes lo odiaban y querían exterminar a sus seguidores, y además, viviendo en un imperio como el romano que quería acabar con esta comunidad cristiana, el imperio terminó siendo conquistado. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo. Y si seguimos avanzando en el texto, dice en el versículo 36 que todavía estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos. Si lo ven, se están testificando, se están diciendo, los que llegaron de Emaús, que vieron al Señor Jesús, y los que estaban les dicen que efectivamente Pedro lo vio y otro apóstol, y entonces están testificándose. Pero cuando están en eso, Jesús se pone en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, primero se asustaron con lo de las mujeres y ahora se asustan con Jesús. Ellos se asustan mucho pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo.
Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es lo que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí y vean este orden, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Cuando Jesús dice ley de Moisés, profetas y salmos, está usando la descripción que se usa para la Biblia en el mundo judío. En el mundo judío la Biblia es conocida como el Tanaj. Tanaj es porque es una palabra que engloba toda la división de la Biblia. Tanaj es ley. La T es de Torah, por eso empieza con Tanaj. El sonido de la N, Tanaj. El sonido de la N es Nevi'im, que es profetas. El último sonido es como una J o una K. Es para decir que Tobim, escritos. El libro de los escritos empieza con los salmos, entonces cuando nosotros decimos salmos, abarca toda esa sección. Entonces Jesús les dice que se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Y vean cómo dice el versículo 45. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. ¿Qué dice en esta sección? Lo dice bien claro. Nos dice que toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda. No hay nada que realmente escape de quién es Jesús. Si nosotros atendemos, la Biblia tiene un mensaje bien claro. Y toda la Biblia, de principio a fin, habla de Cristo. En segundo lugar, nos dice que Dios tiene una misión y nos llama a participar de su misión, a anunciar la resurrección de Cristo. También nos dice que el Evangelio es de revelación divina y que la bendición de Dios al mundo es el Evangelio. Cuando hablamos de la ley de Moisés, profetas y salmos, si vemos desde Génesis, ya empieza la biografía de Jesús. Y desde Génesis ya nos habla de los propósitos de Dios. Desde el mismo Génesis, el capítulo 3, ya se anuncia que Cristo destrozará a Satanás y que será de la descendencia de la mujer que venga la salvación y la redención de Dios al mundo. Si leemos con cuidado, todo apunta a Cristo. Toda la Biblia, toda habla de Él, apunta a Él y nos lleva a Él. De hecho, miles de testimonios hay en el mundo de personas que después de haber leído la Escritura fueron convertidos a Cristo, no al templo ni a la nación judía. Digo esto porque hay que ver la Biblia. Cristo es el centro de la existencia. Se vive para Él, se muere para Él, se le anuncia a Él, se proclama la adoración a Él, se le alaba, es amado. Él es el centro de cientos de miles y millones de personas y de escritos. Él es el centro de poemas, cantos, versos, melodías, mismos edificios, diseños gráficos. Él y solo es el centro de la Escritura, la vida, y hacia Él apunta la misma creación, porque todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él. En segundo lugar, quisiera decir que el Evangelio es de origen divino. Es incomprensible para el mundo, para la persona común y corriente. Está vedado también para los científicos, para los genios, para los más inteligentes del mundo, para los letrados, para los técnicos, para todo el mundo. El Evangelio es incomprensible. La pregunta sería entonces, ¿por qué llegamos a creer en Él? En este pasaje dice con toda claridad:
hizo que entendieran las Escrituras. Y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Los discípulos carecían de capacidad para entender el Evangelio, para interpretar las Escrituras, incluso para identificar a Cristo. Solo si la persona es instruida por Dios entiende lo básico: que Cristo es Dios, que es Jehová mismo y que es el Mesías de Dios, enviado a salvar a la gente de sus pecados, que solo por medio de Él se recibe el perdón de Dios. Mateo, en capítulos atrás, narra cuando Jesús cuestiona a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y se refiere a sí mismo. Los discípulos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, que Elías, Jeremías o algún profeta. Y el relato sigue: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Si lo vemos, entonces solo porque Jesús les abrió el entendimiento, pudieron comprender la revelación de Dios en las Escrituras. Es imposible comprenderlas por capacidad personal. Caminaron con Él por 3 años y llegados al final de su vida en la tierra, aún allí necesitaron recibir revelación de Dios para comprender el Evangelio. Para ver esto con mayor intensidad, pongan atención al escrito de Mateo. Dice de manera enfática en el versículo 45: entonces hizo que entendieran las Escrituras. Comprender las Escrituras dependió de manera absoluta de Cristo. Ellos no pusieron nada, solo estaban allí de manera pasiva para comprender la revelación de Dios por medio de Cristo, quien revela el sentido de la Escritura. En cuarto lugar, dice la Escritura, cuando lo vemos, que la bendición de Dios al mundo es el Evangelio. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Cristo fue levantado de entre los muertos por el Padre. Cristo es la bendición de Dios a la población del mundo, la bendición global, única, eterna, sin fin para la humanidad. La condición de los apóstoles después de ver a su maestro ejecutado fue la depresión, el desánimo y el desaliento. Podríamos decir desesperanza. Bien pudieron tener en mente qué sentido tiene seguir siendo comunidad. Todo dependía del rabino Jesús, pero ahora ha muerto. ¿Para qué seguir reuniéndonos? Incluso en el relato vemos a 2 de ellos alejándose de la comunidad y ya hablan de su pérdida. Teníamos la esperanza, pero la perdieron y no le ven sentido a permanecer en vida de comunidad cristiana. A pesar de que desesperanza era meramente física, su esperanza era meramente física, históricamente era pasajera, con apegos al poder, al encumbramiento como nación. De todos modos era esperanza que los mantenía vivos y fortalecidos, pero esa esperanza se perdió. ¿Cómo cambiaron de parecer? ¿Qué renovó la esperanza en ellos? ¿Cómo encontraron un nuevo camino y un nuevo sentido de existir como comunidad? Resurrección. La clave está en la resurrección. Hablaron de ella los profetas, los salmos, incluso en el Pentateuco se anticipa la vida eterna con las promesas hechas a Abraham, los patriarcas. Job declara que su Redentor se levantará del polvo. David escribió: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea la corrupción. Podríamos hacer una larga lista de textos. Solo cito uno más, de Oseas: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cristo cambió sus paradigmas, les reveló la naturaleza de su reino, de su reinado, de su mensaje, de la revelación bíblica y de Él mismo. Él es el Mesías, es Dios, es Jehová, es la más grande promesa de Dios a su pueblo, la iglesia. Y la iglesia, después de comprender la revelación, cambió todo. Cambió su enfoque, sus paradigmas, sus sentires, sus metas, y empezó a anunciar
que Cristo vive, que Cristo derrotó a la muerte, al diablo, al pecado y al mundo, y que la demostración de todo eso está en el hecho mismo de su resurrección. Su esperanza cambió de naturaleza. La otra, la política, murió, porque el reino de Cristo no es material, sino espiritual y eterno, de amor y paz espiritual, con Cristo como Rey, con Dios como Padre y con el Espíritu Santo llenándolo todo al mismo creyente y a toda la creación. La esperanza sigue vigente porque Cristo sigue vivo, porque es Rey de Reyes, porque si venció a la muerte y a Satanás, los demás reinos de este mundo también caerán bajo sus pies. Todo poder pasará, dejará de ser, y entonces vendrá el fin y Cristo manifestará su gloria. La tierra será llena de su gloria y Él mostrará su poderío, su grandeza, su santidad, la plenitud de su amor, y seguirá siendo adorado como Dios. Iglesia, Cristo vive. Para el cristiano sí hay esperanza. Iglesia, Príncipe de Paz, queridos oyentes de Facebook, esperemos en Él, porque en Él reside toda esperanza y Cristo vive y es Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la bendición para todos nosotros es esta: y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.